Aló, 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 aló. ¿Me escuchan ahí, hermanos? Bien. Es un día especial, ¿no? El mismo día recordamos la muerte que tenemos que recordar todas las veces que nos reunimos y su resurrección. Ahora, un poquito más de volumen. Por. Aló, 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 aló. Ahí. Bien. Algunos podrán decir, y esto se escucha mucho también en redes sociales y otras personas: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios. Muchas personas suelen vivir bajo ese pensamiento, pero es errado. Cualquiera que dijera lo que decía Jesús mediante sus enseñanzas, solo se lo podía tomar como loco, como un mentiroso, o como lo que dice es cierto, ¿no? Que Él es el Señor. Cualquiera que dijera yo soy el Dios, yo soy el Padre, yo soy el Hijo de Dios, solo se lo podía tomar de esas tres formas. Uno de los grandes acontecimientos que demostraron que Jesús no estaba loco ni que era mentiroso fue su resurrección. Más allá de los milagros de Jesús, que todo el mundo decía, no, esto es por otra cosa, esto es por esto, esto es por lo otro, y algunos no tenían explicación, la resurrección es el evento más importante, que marcó un antes y un después, tanto en los discípulos como en el mundo en general. No estoy hablando que sea más importante que la muerte, sino que hubo un antes y un después en el día de la resurrección. ¿Es esto un engaño acaso? ¿Cómo es que muchos en ese tiempo creyeron en esta afirmación tan fantástica cuando Pedro habló en el día de Pentecostés? ¿Cómo es que muchos creyeron? ¿Qué evidencias tenían los discípulos? ¿Y qué evidencias tenían todas las personas que estaban ahí en el día de Pentecostés para creer? Ahora, hermanos, abramos Lucas 22, 20. Vamos a ver muchas referencias el día de hoy. Pero primero voy a hacer una pequeña mención acerca de la muerte de Cristo como una ratificación formal del pacto. En Lucas 22, 20, ¿sí lo tienen, hermanos? Que dice Lucas 22, 20, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama, ¿verdad? Nótese que menciona el pacto hablando de la sangre, no está hablando del cuerpo, aunque el cuerpo fuere maltratado, azotado, golpeado, solamente habla de la sangre como pacto. Y en Mateo capítulo 26, versículo 28 también menciona lo mismo, como una referencia cruzada, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De nuevo, menciona sangre, no menciona la parte del cuerpo. ¿Por qué eso es así? Porque sangre del pacto, la frase como tal, era un término utilizado para un juramento formal de un pacto, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24:8, dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre era un acto que formalizaba un pacto. En ese momento, Jesús, al decir mi sangre del nuevo pacto, estaba haciendo el sacrificio, pero también estaba haciendo un juramento formal para el nuevo pacto. Y con este juramento, Dios prometía, ¿por medio de quién? Del sacrificio, de la sangre, ¿no? En este caso, ¿cuál era? Mi sangre, decía Jesús, de la sangre de Jesucristo. Por medio de ella, tendrían la remisión de los pecados. ¿De quiénes? De los que creen. Ahora, es importante ver esta muerte como una ratificación formal, como un juramento formal del pacto. Debemos recordar tanto la muerte como la resurrección como un evento importante, porque la resurrección fue una ofrenda de garantía, como una ofrenda para decirnos, de verdad, este es el Señor. La resurrección de Cristo es la base de la doctrina de la iglesia y fue la piedra angular para la iglesia primitiva. A diferencia de una religión basada en filosofías e ideas de una persona, el cristianismo se basaba en un hecho histórico. O
sea, primero el hecho y luego era la enseñanza, luego era la aplicación. No era primero la idea y luego el hecho, sino que primero fue el hecho. Cuando dicen, por ejemplo, el versículo de amados, como de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, así de esa manera tenemos que amar nosotros. Primero fue el hecho y luego fue la aplicación, el mensaje. El mensaje de los apóstoles era el testimonio de la resurrección de Jesús y fue la principal fuerza de su mensaje. Más allá de la muerte, la resurrección fue la principal fuerza de su mensaje. Vamos a ver por qué. En Hechos 4:33 dice, en Hechos 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿De qué daban testimonio? ¿De la muerte? De la resurrección. Ahora, hay otros versículos que hablan sobre el testimonio de la resurrección de Jesús. Está Romanos 8, Romanos 10, Romanos 8, 34, Romanos 10, 9, 1 Corintios 15, 3, 4, eso lo pueden buscar ustedes también. Ahora, esto no era porque la muerte fuera menos importante, sino porque la resurrección mostraba la garantía de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando los discípulos anunciaron la resurrección, la gente se estaba dando cuenta de este era el Cristo y este murió por mí. Ahí la gente se dio cuenta, por eso se predicaba el mensaje de la resurrección en ese momento. No porque fuera menos importante la muerte, porque la muerte es más importante. Ahora, la resurrección en ese momento, en el día de Pentecostés, era el evento del momento, era el chisme del momento, ¿no? El chisme se esparció y ya todo el mundo sabía lo que había pasado. Sabía que Cristo, a quienes ellos mismos, con sus ojos, vieron morir en la cruz, se levantó de entre los muertos y había hablado con muchas personas, con muchos discípulos, y muchos lo pudieron ver, ya levantado de los muertos. Así. Sin la resurrección no habría la doctrina. Sin la resurrección no habría una religión cristiana. Por lo cual, los que aceptaban a Cristo debían estar seguros de que creían que Cristo murió y resucitó al tercer día. Los enemigos de Cristo tenían la oportunidad de refutar el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Tuvieron la oportunidad. Si todo lo que dijeron era un engaño, de que Cristo no se levantó de entre los muertos, de que Cristo estaba muerto realmente, podrían simplemente decir, mira, aquí está el cuerpo. Míralo, ahí está el cuerpo. Tuvieron la oportunidad perfecta de sabotear, porque el día de Pentecostés era un día sumamente importante. ¿Cómo es que estos discípulos de pacotilla están predicando a tantas personas en un día sumamente importante y no tenemos nada que decirles? Sin embargo, dejaron que Pedro y los demás apóstoles lograran convencer y bautizar a más de 3.000 personas. Esto lo podemos ver en el día de Pentecostés, que fue lo que sucedió, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo es que tantas personas creyeron? ¿Lo lograron convencer? ¿Qué fue lo que sucedió? Esto lo vemos en Hechos 2:32, que está ahí, ¿no? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿A quién estaba hablando? A todas las personas que estaban allí. Es decir, todos lo vieron. Todos fueron de alguna u otra forma. Ya les voy a explicar otra forma en la que muchos podían comprobar que Jesús realmente se había levantado de los muertos. Pero muchas personas habían visto al Señor levantado de los muertos y habían sido testigos de esto. Por lo cual, Pedro, en este sermón, mencionaba eso. Ustedes ya lo vieron, se han dado cuenta, ya lo han visto. Y el hecho de que todos ya sabían y se enteraron después de que, por ejemplo, otro método era que la tumba ya no contenía el cuerpo. Es decir, tú podías ir comprobar con tu propio pie, porque era Jerusalén, estaba cerca de la tumba. Entonces, no estábamos hablando de Grecia, por ejemplo. En Grecia se burlaban de Pablo. Le costaba mucho más explicar ese tema de la resurrección. En Jerusalén no, estabas allí, la tumba estaba muy cerca. Entonces,
Todo el mundo cuando se enteraba del chisme iba a la tumba y podía comprobar, oye, y aquí no está mal, ¿y dónde está por qué la piedra está afuera? ¿Y por qué no hay cuerpo? ¿Qué pasó? Entonces, todos estaban enterados, y junto con los testimonios de los discípulos que sí vieron a Jesús, que ya les voy a mencionar, que no fueron pocos, ¿ya? Estaban seguros de que Cristo se había levantado de entre los muertos. Si Jesús estaba muerto, era tan sencillo como enseñar el cuerpo, y el cristianismo se había acabado antes de siquiera comenzar. Pero esto nunca pasó. Los judíos trataron de esparcir una versión que les ayudase para ellos, ¿no? Como que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos y tal, ¿no? Pero debido a su poca fiabilidad por el contexto y a muchos cabos sueltos que esto supone, que no tienen explicación por los judíos, que les voy a mencionar algunos de estos, este rumor nunca se tomó como verdad, excepto para los que le beneficiaban. En gran parte los cristianos de ese tiempo fueron perseguidos, amenazados, encerrados, azotados y muertos por su fe, pero nunca cuestionados respecto a las evidencias que estos presentaron. Nunca presentaron, aquí está el cuerpo, nunca presentaron la foto de, no la foto, sino un pedazo del cadáver de Jesús, mira, aquí está la mano, ¿no? Nunca presentaron eso. Ahora, hay varias evidencias respecto a la resurrección de Jesús. En primer lugar, Cristo apareciendo a sus discípulos después de levantarse de los muertos. La última referencia que tenemos es en 1 Corintios 15, 3, 8. 15, 3 al 8, perdón. Y en el versículo 6, pueden leerse todo lo que está ahí también. Que habla que resucitó al tercer día, pero en el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, es decir, todos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cuántas personas son? 500 a la vez. 500 personas pudieron ver a Jesús levantado de los muertos. No fueron solamente 12, no fueron solamente 50 por los discípulos, ¿no? Fueron 500. Pablo, al llamar a los hermanos, les hace ver que estas personas que vieron a Jesús siguieron a Cristo y siguieron su obra. Tantas personas daban veracidad al hecho porque lo vieron, porque no puedes decirle a una persona que vio algo que no vio algo, ¿no? Y muchas personas, por el testimonio de estas, fueron aceptando a Cristo, ¿no? Y mi primo dice que vio a Jesús levantándose de los muertos, y es una persona honesta, una persona trabajadora y tal. ¿Quién me va a mentir, no? Y estas personas, y aparte estaba la tumba, ¿no? Ahí cerca. Todas estas personas fueron aceptando a Cristo y creyendo por el testimonio. Y al tener tantos testigos es imposible refutar. Todos los testigos hablando lo mismo, en zonas separadas y diciendo casi la misma historia, cambiando algunos detalles por cosas que ven nomás, pero nunca dieron una versión diferente. Entonces, por esto se tuvo mucha credibilidad en el testimonio de los discípulos. Ahora, también Cristo se le apareció a muchas más personas, a María Magdalena, a las mujeres que volvían de la tumba, a Pedro más tarde, a los discípulos, a los apóstoles. Luego se le apareció también a los apóstoles y luego a Tomás dice, mira, tócame la herida, aquí está. A los 7 junto al lago de Tiberias, a Santiago, de una vez a los 11 y después en el día de la ascensión también se les vuelve a aparecer muchas ocasiones. En el día de Pentecostés la resurrección se propagó porque todos podían ir a comprobar que la tumba estaba vacía. También ese era otro método. La tumba vacía es muy interesante porque entre más se estudia este aspecto, más uno se convence de que la teoría del robo es insustancial, no tiene sentido, ¿no? Y uno más termina convenciéndose de que por lo menos ocurrió un evento sobrenatural. Si quieres no crees en la resurrección, pero por lo menos ahí pasó algo raro, no algo de actividad paranormal. ¿Ya? En primer lugar, ¿quién custodiaba la tumba? ¿O quiénes custodiaban la tumba? Los soldados, ¿verdad? Si leemos en Mateo 6, 62, 66, pueden leerlo, pero yo voy a decir en resumen. Pilato les da a los judíos una guardia para que cuiden el sepulcro. Ahora, una guardia no era un soldado. ¿No? Quiero decir, no una guardia de mujeres, no una guardia. No, una guardia constaba de mínimo 4 soldados. Como mínimo 4 soldados. 3 cuidando los alrededores, ¿ya? Y
un centinela, ¿no? En caso de que se mueva algo y se viva algo arriba, hasta la campana, ¿no? Para que se despierte si está dormido, ¿no? Entonces eran 3 que se tomaban turnos y miraban los alrededores, y uno que era el centinela. Además de esto, uno que venía en la mañana, porque siempre el turno de la mañana siempre hay uno que ya está dormido en la noche y viene uno que ya viene en la mañana, ¿no? Entonces, para que vayan a comer y todo. Pero bueno, además de eso, los judíos tenían un sello, el cual usaron en la piedra, el sello de Roma. Este sello representaba la autoridad de Roma. Y quien rompiera ese sello tendría que lidiar con la ley romana, con la ira de la ley romana. Mínimo una pena de muerte, ¿no? Por romper el sello. Inclusive si el propio guardia rompía el sello, bueno, se consideraba ya que estaba muerto, ¿no? Entonces, romper el sello, a mover la piedra, porque si movías la piedra rompías el sello, entonces ya como mínimo te ganabas la ira de Roma, te iban a perseguir y tal. Entonces, por otra parte, la guardia tenía responsabilidad de cuidar, y cualquier acto de robo se reflejaría como negligencia. Entonces, los miembros de la guardia serían ejecutados. Si es que hubo un robo, entonces tanto el que robó como los guardias son culpables del acto, ¿no? De lo que pasó, y son responsables. Y muchos eran castigados con la muerte. Uno por robar y otro porque te dejaste robarme. Y así pues se mantenía la disciplina de los guardias con tanta severidad, ¿no? Entonces, los soldados se tomaban en serio el trabajo de una custodia, el trabajo de que no te robaran algo. De esta manera se explica cómo ellos tenían la manera seria de tomarse su empleo, su trabajo, ¿no? Sin embargo, esto nunca pasó. A los guardias nunca los ejecutaron por el tema del supuesto robo. Ahora, el tamaño de la roca, de la tumba. El tamaño, la forma en gran parte era circular. En gran parte de la tumba. Pero era bastante grande como para ser movido por una persona. Ni por 2, igual ni por 5. Dependiendo, y si estás tratando de asegurar de que no te roben nada, como estaban tratando los judíos, unas 10 o 20 personas tuvieron que mover la piedra del sepulcro para tapar la tumba, ¿no? Y debería tomar por lo menos la misma cantidad para moverla de nuevo. Si es que la piedra no está atascada en un surco, ¿no? Que normalmente hacen un surco ahí. La piedra baja rápido. Si la quieres subir de nuevo, pues te tomará más. Tomará más. Pero asumamos que no tiene surco ya. Entonces tomaría más o menos unas 10 o 20 personas, mientras los guardias están allí. Y también te arriesgas a romper el sello, como lo sacas. Había muchas cosas, ¿no? Ir a robar un cuerpo con guardias, remover la roca, romper el sello, atrayendo la ira de Roma, pues es algo demasiado arriesgado. Sobre todo para los discípulos, los cuales mientras arrestaban a Jesús, todos salieron corriendo. Entonces, no eran precisamente los discípulos valientes en ese tiempo. Después sí, pero en ese momento no eran los más valientes del mundo. Entonces, si ven muchas de estas explicaciones dadas por los judíos en cuanto al supuesto robo, dado en cuenta el contexto, todo el mundo se daba cuenta de que esa explicación no tenía sentido. Ahora, una explicación fue aceptada durante ese tiempo y fue probablemente la que fueron dadas por las mujeres que estaban cerca de la tumba. Esta explicación está en Mateo 8, 1 al 4. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, por lo menos ocurrió un evento sobrenatural. Ahora, la posición de los lienzos y del sudario que estaba dentro también es un aspecto que no debe quedar desapercibido. Muchas veces lo toman menos importancia por el tema del ángel, ¿no? El ángel está como relámpago y tal.
Pero el tema de los lienzos y el sudario es más sobrenatural todavía, porque tanto así que Pedro y el otro discípulo solamente con ver las vendas creyeron y no necesitaron más. En Juan 20, si buscamos del 3 al 8, dice: Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que a Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Luego llegó Simón tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Según el libro de Juan, cuando Pedro y el otro discípulo vieron el lienzo en ese momento dentro de la tumba, creyeron en ese momento. No necesitaron nada más, no necesitaron ángel, no necesitaron que le dijera al que vieran el cuerpo de Jesús ahí presente, que después apareció. Pero cuando lo vieron, no necesitaron nada más. Lo que estaban viendo en ese momento era suficiente para que creyeran. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué era lo que estaba viendo allí? Lo que nos dice la descripción del hecho en Juan, podemos sacar varias cosas. Primero, que el lienzo y las vendas estaban en el mismo lugar donde lo dejaron. Es decir, no se había movido de allí. ¿Por qué es esto? Porque mientras el otro discípulo veía las vendas, no quiso entrar, pero luego cuando entró, creyó. Es decir, las vendas estaban en el mismo lugar. Porque si hubiera estado en otro lugar, pues el otro hubiera creído nada más ver las vendas porque estaba en otro sitio, ¿no? Pero sabemos que estaba en el mismo sitio donde estaba el cuerpo. El lienzo estaba puesto allí, es lo que dice el versículo. Es decir, en su lugar, pero no colocado, sino simplemente puesto por encima, ¿no? Estaba asentado, tendido. El lienzo no estaba desordenado como si alguien lo hubiera sacado del cuerpo, es lo que dice la descripción. Tampoco como si Jesús se levantase y se sacara las vendas. Tampoco estaba así, ¿ya? Sino que el sudario, sino que las vendas estaban como que se desplomasen por sí mismos, ¿ya? Como si el cuerpo de repente ya no estuviera allí y lo que estaba allí pues simplemente cae, algo así. El sudario estaba enrollado en algún lugar aparte, esa es la tercera observación. No quiere decir que estaba arrojado en un rincón, que eso se sacó y se lo tiró, sino también la misma descripción que consideraba la parte del lienzo. Estaba a una distancia considerable porque el primero estaba enrollado y el otro estaba sobre la cabeza. El sudario envolvía el rostro y estaba originalmente de apoyo para la cabeza, es decir, rodeaba casi toda la cabeza. Ahora ya no se enrollaba en la cabeza, sino que se envolvía sobre sí mismo. Es decir, lo mismo que pasó con el lienzo, se desplomó. Todo estaba en su lugar, menos el cuerpo. Lo único que faltaba era el cuerpo. No se mencionaban las especias regadas por el piso, ni vendas regadas por el piso, ni aceite regado por el piso. Era como si el cuerpo hubiese desaparecido y solamente dejara el cascarón. No se necesitaba ser un investigador profesional para llegar a la misma conclusión que llegó Pedro. Aquí pasó algo y lo que se mostraba era evidente. Ahora, ya ven el ejemplo que les dije, ¿no? Si ustedes envuelven un globo o varios globos, los envuelven con una sábana, los dejan en el piso, luego revientan el globo, se baja todo. Eso básicamente es lo que pasó en el cuerpo. Solamente quedó el cascarón y todo lo demás pues se cayó. Entonces era como si realmente solamente todo estaba allí en orden, solo faltaba el cuerpo. Desapareció y ya está. De estas tres formas, apareciendo a los discípulos, la tumba vacía y la posición de los lienzos y el sudario, era como Cristo demostró definitivamente que Él es el Señor y que tiene el poder para vencer sobre la muerte.
En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al Cristo levantarse de los muertos dio esa autenticidad a las promesas que había hecho, dio esa autenticidad a todo el sacrificio que había dado para que los demás creyeran, y mostró de una manera contundente su completa autoridad. Ahora ya no es un loco, ya no es un mentiroso que está diciendo cosas raras y que hace milagros y tal. Ahora es el Señor, y todos lo vieron como tal. Ahora, esas aseveraciones que decía, por ejemplo, en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para los discípulos ya no era un cuento, ya no era una idea filosófica, ya era un hecho verídico. En Romanos 1:3 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús mandó a los discípulos hablar de lo que habían visto y oído, de contar su testimonio, dándoles la noticia de que Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque era la noticia del momento y se estaba esparciendo. Inclusive se averiguan sobre el rey Agripa. Cuando Pablo estuvo hablando con el rey Agripa, hasta él se enteró de lo que había pasado y le decía: yo sé que tú sabes. Y él le dice: por poco me convences de ser cristiano. Porque Agripa sabía, porque el chisme se había expandido mucho. Para Grecia ya era más difícil, ya estaba mucho más lejos y era más difícil comprobar las cosas. Entonces Pedro tuvo un poco más de problemas allí. Pero en Jerusalén se estuvo esparciendo por todos lados, era muy fácil comprobar. Y era muy fácil simplemente decir: aquí está el cuerpo del Señor que estaba muerto. Y simplemente se acababa la religión cristiana, pero nunca se terminó. Al creer en la resurrección podemos creer en las promesas de vida eterna que tienen los participantes del nuevo pacto, dando esperanza a quienes lo siguen aún en los tiempos de tribulación. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, no solamente murió, sino murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A su vez, Jesús, al mostrar su autoridad y luego de la resurrección, antes de despedirse de sus discípulos, les da el mandato del nuevo pacto. ¿Cuál es este mandato? Hacer discípulos. Jesús se le acercó, esto está en Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas promesas ya no estaban vacías para los discípulos que estaban primero viviendo su vida hasta que se enteraron de la resurrección de Jesús. Ya no eran promesas vacías, sino que ya eran promesas con poder. Hermano, ¿crees que Jesús resucitó? ¿Fue un lunático? ¿Fue un mentiroso? ¿O fue el Señor? Fue el Señor. Es el Señor. En Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si crees que Jesús resucitó, le estás dando la autoridad de Señor como se lo merece. Estás obedeciendo el principal mandato que Cristo manda: hacer discípulos. Estás evangelizando en tu hogar. Estás dando el testimonio como dieron sus discípulos acerca de la resurrección de Jesús, cómo se esparció todo ese rumor, todo ese chisme por todos lados. O simplemente te estás reteniendo. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? Porque ahora las aseveraciones de Cristo, las aseveraciones que tenía Jesús acerca de su poder, ya no son ningún chiste, ya no son ninguna promesa vacías, sino que son hechos verídicos. ¿Estás enfocado en mejorar tu relación con Él? Porque así mismo como tenemos un Dios temible, tenemos también un Señor
que nos ayuda. Pero si no tenemos relación con Él, si no le decimos los problemas que tenemos, si no queremos que Él nos ayude, si no queremos que Él nos guíe, ¿cómo vamos a recibir esa ayuda? Estás escudriñando su palabra para luego dar testimonio de ella a los demás hermanos, a los demás que no conocen del Señor. Hermano, creer en la resurrección es creer que Jesús es el Señor y el que tiene autoridad. Si no, pues o es un lunático o es un mentiroso. Al final es tu decisión el creer, porque Dios te puede mostrar todas las pruebas que tú quieras y de evidencia respecto a la veracidad de los textos bíblicos. Eso ya lo hemos hablado antes, ya se ha hablado de eso antes. Pero si no crees, es tu decisión. Y si eso es lo que crees, que fue un mentiroso o fue un lunático, puedes ir a tu casa y vivir la vida como tú quieras vivirla. Pero si crees en la resurrección, entonces debes vivir y permanecer en Él y en el pacto nuevo que has decidido creer. Si crees en la resurrección pero no haces caso a este pacto, si no haces caso a los consejos que Dios te da, si no obedeces, entonces no crees que Él tiene autoridad, realmente no crees en la resurrección. ¿Crees que tiene autoridad pero no te sometes? Los discípulos tuvieron esa oportunidad de ver, pero nosotros no lo vimos, pero tenemos las evidencias suficientes para corroborar que esto realmente pasó. Y gracias a los mismos discípulos que escribieron los libros y escribieron los documentos también, que podemos comprobar todo esto. Pero primeramente gracias al Señor. Oremos, hermano. Padre amado, te damos gracias por tu día más de vida. Señor, gracias por este momento importante, tanto como tu muerte como tu resurrección que estamos recordando hoy en día. Sabemos que a muchos de tus discípulos al morir se desanimaron, pero al verte resucitar se llenaron de gozo y se dieron cuenta de que tú eras el Señor y que el nuevo pacto estaba vigente. Asimismo, nosotros recordamos tu pacto todos los días, en el momento de tu muerte, pero también recordamos que tú eres el Señor porque resucitaste de los muertos. Te pido, Señor, que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos que no han venido, de los que están aquí también, Señor, de que seas reinando en nuestras vidas, seas siendo la guía de nosotros en cada día de nuestra vida, para que podamos obedecerte y para que podamos seguir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.